La muerte y resurrección de Jesucristo. Lección 4. La muerte de Jesucristo. Jesús sabía que tenía que morir. Estaba listo y deseaba morir. La Biblia nos ha dado un panorama completo de lo que sucedió cuando Él murió. Al final de esta lección, usted podrá decir brevemente los sucesos más importantes de la muerte de Jesús, describir lo que la multitud, los sacerdotes y los soldados hicieron cuando murió, y decir lo que sucedió en la tumba el viernes en la tarde y el sábado. La crucifixión era la forma más cruel de morir. La víctima era golpeada hasta desfallecer. Luego, era obligada a cargar una cruz o el madero de la cruz hasta el sitio donde moriría. Se le desgarrarían las ropas y sería clavado a la cruz de sus muñecas y pies. Luego, lo levantarían y esperarían que tuviera una muerte lenta y dolorosa. Jesús fue llevado por las calles de Jerusalén a un lugar en las afueras de la ciudad. El domingo había sido aclamado como rey en Jerusalén y ahora la gente lo escupía. Cayó por el peso de la cruz que cargó y los guardias romanos escogieron un hombre entre la multitud para que le ayudara a cargar la cruz. Finalmente, llegó a una colina llamada Gólgota, que significa el lugar de la calavera, conocido también como el Calvario. Allí crucificaron a Jesús. Crucificaron a otros dos prisioneros, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. El dolor era insoportable. Aún así Jesús oró a su Padre, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una multitud se reunió para observar y la gente que llegaba a la ciudad se detuvo a mirar. Los romanos regularmente clavaban un letrero para mostrar el crimen por el cual la persona iba a morir. Pilato puso este letrero sobre Jesús: Este es Jesús, Rey de los judíos. Los sacerdotes y fariseos no pudieron hacer que Pilato lo cambiara, así que empezaron a burlarse de Jesús cuando se estaba muriendo. Muchos entre la multitud hicieron lo mismo. Incluso uno de los malhechores que estaba siendo crucificado comenzó a burlarse de Jesús. El otro, sin embargo, le pidió que lo recordara cuando llegara a su reino eterno. Jesús le contestó: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos de los amigos y familiares de Jesús llegaron al pie de la cruz. Allí vio a su madre y a Juan, uno de sus discípulos. Le dijo a María: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: ahí tienes a tu madre. Por lo que Juan comenzó a cuidarla. Un hombre en una cruz muere lentamente. Se va debilitando hora tras hora. Al mediodía, cuando Jesús llevaba 3 horas en la cruz, el cielo comenzó a oscurecerse en todo el mundo. No fue un eclipse de sol o una tormenta de arena. Fue como si el sol se resistiese a brillar. Jesús quería morir en la oscuridad. A la mitad de la tarde Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente Jesús dijo a los guardias: Tengo sed. Un guardia puso algo de vino en una esponja incrustada en un palo y lo acercó a los labios de Jesús. Cuando terminó de beber, exclamó en voz alta: Consumado es. Entonces oró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, Jesús murió. En ese momento, un violento temblor cimbró la ciudad, partió las rocas y abrió las tumbas. Incluso desgarró las altas cortinas del templo. El soldado romano que estaba a cargo de la crucifixión vio todo esto y exclamó: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Uno de los soldados quería asegurarse de que Jesús estaba muerto, así que enterró su lanza en su costado. De la herida brotó sangre y agua. Conforme el sol se ocultaba, 2 hombres se acercaron a la cruz.
eran Nicodemo y José de Arimatea. Ellos eran miembros del Sanedrín, pero no habían votado a favor de la muerte de Jesús. Eran seguidores secretos de Jesús. Tenían permiso de Pilatos para enterrar el cuerpo de Jesús, pero tenían que darse prisa, pues el sábado era día consagrado al Señor, y las leyes judías establecían que no podían realizar ningún trabajo en el día de reposo. Así que bajaron el cuerpo y lo envolvieron en una tela de lino, una sábana de sepultura y especies. Lo llevaron a un jardín cerca del lugar donde murió. José tenía una tumba, una cueva formada dentro de una roca. En ese mismo jardín, allí lo enterraron. Algunas mujeres que creían en Jesús estaban observando y decidieron que el domingo, después del día de reposo, regresarían con más especies. Querían cumplir con la unción del cuerpo. El cuerpo fue colocado dentro de la tumba, una pequeña cueva que se encontraba en la ladera. Rodaron una gran piedra para tapar la entrada de la tumba. José y Nicodemo y las mujeres se fueron. El sol se ocultó y el día de la muerte de Cristo había terminado. Los sacerdotes le habían pedido a Pilatos que pusiera una guardia en la tumba. Tenían miedo que los seguidores de Jesús robaran su cuerpo y dijeran que había resucitado de entre los muertos. Los guardias sellaron la entrada de la tumba para que nadie pudiera entrar y siguieron vigilando. Permanecieron todo el día y la noche hasta el domingo en la mañana.